Para comenzar, te escuché decir en una entrevista con María O'Donnell, ¿no? Hablabas de una distinción entre el lado A y el lado B, ¿no? El lado A tuyo, ¿no? Como la literatura, y el lado B como el periodismo, ¿es así? Sí, es un poco provocativo la idea. Primero quiero agradecer la invitación y la presencia de ustedes y disculparme porque llegamos un poquito tarde, pero no fue culpa de nadie, sino que ahora estoy con el programa hasta las 2 de la tarde y vinimos en un buen tiempo, pero con lo justo. Así que gracias por la paciencia, gracias por la invitación. No es la primera vez que estoy en Venado Tuerto y me gusta mucho venir acá. Vengo desde la época de la Facultad Libre de Venado y de alguna manera este espacio parece una continuidad, sobre todo porque es un espacio para el pensamiento, para la reflexión y eso hace muy singular a esta ciudad, ¿no? Que genera este tipo de espacios para pensar, para discutir, para reflexionar. Así que bueno, vuelvo a agradecer la invitación. Le decía a Florencia, a lo mejor te cambié todo, ¿no? Pobre, está todo comprado. Le digo, mira, vamos a repartir la charla entre literatura y periodismo efectivamente, porque sé que a lo mejor mucha gente le interesa más alguna mirada sobre el periodismo y sobre la política. Entonces, bueno, la idea es partir la charla de alguna manera entre la bella y la bestia. Yo siempre digo en broma que en mí conviven la bella y la bestia, literatura y periodismo. Y bueno, ahora como estoy muy entusiasmado con esta novela y la vengo presentando desde el año pasado, ahora estuve en febrero en España, y es ficción, pero tiene muchos elementos de la realidad, ahora vamos a charlar un poquito. Pero yo juego con que mi lado B es el periodismo y no la literatura para darle visibilidad a algo que yo vengo construyendo desde que soy muy chico, de los 16 que empecé a escribir. Y claro, mi visibilidad periodística hace que mucha gente de pronto venga y se compre un libro y me dice, la primera vez que compro un libro tuyo o no sabía que escribías. Y bueno, como me cansé un poco de eso, digo, bueno, más allá de la visibilidad que te dan los medios electrónicos, quiero reivindicar fuerte mi rol de escritor, que defiendo desde la más tierna edad, y por eso juego con esta idea, ¿no? Cuando me dicen, ¿cuál es tu lado? O alguien alguna vez me dijo, ¿tu lado B, la literatura? Y yo le digo, no, mi lado B es el periodismo en realidad. Pero no, son dos oficios que yo ejerzo con la misma... Por eso hago esa diferenciación, pero en realidad los dos tienen el mismo origen, es contar. Cuando yo descubrí que podía, allá por el año... Yo hago periodismo de muy chico también, desde el 83. Hice el móvil para Radio Nacional Rosario cuando volvieron la democracia. Gratis, por supuesto. Y bueno, pero me interesaba mucho el periodismo a pesar de que venía de la literatura. Y después en el 89 hice una beca en Clarín. Yo venía trabajando yo trabajé en una imprenta, en una metalúrgica, en un banco y siempre estuve ligado a la literatura. En el 89 gané una beca para ir a una beca de trabajo a Clarín y vi que la gente escribía una nota y se iba a la casa. Digo, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Que alguien escribe una nota y se va a la casa y le pagan. Es como que no había tomado conciencia que podía vivir de la escritura. Sabía que de la literatura iba a ser difícil, sigue siendo un camino difícil para cualquier escritor. Y dije, chau, me nazco periodista, soy periodista. De ahora en más soy periodista. Y de hecho, a partir de ahí me propuse, y lo logré por suerte, trabajar en el periodismo, ¿no? Pero soy muy charlatán, les pido paciencia, pero quería explicar eso porque tienen la misma raíz que es contar, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno escribe ficción, como en el caso de La Rey, uno puede inventar un personaje, puede construir escenarios, ideas, con muchos datos de la realidad, porque mis novelas tienen mucho, esto toca el tema trata, toca el tema narcotráfico, pero ahí está todo permitido. Y cuando uno hace periodismo, el anclaje es la verdad de los hechos, es lo que pasó. Ahí no hay invención posible, aunque parezca un chiste, ¿no? En esta época. Pero bueno, hago esa salvedad, así que hablamos, si te parece, de las dos cosas, ningún problema. Pero es un juego el que planteo siempre cuando me dicen eso de cuál es tu lado A y tu lado B. Yo juego que el más oculto es mi lado A, que es la escritura, que además precede al periodismo, ¿no? Antecede, perdón, no precede. Bien, hablabas recién que
una de las similitudes que podemos encontrar entre la literatura y el periodismo es esto de narrar, de contar una historia, ¿no? Con la diferencia, bueno, lo que nos permite, todo lo que nos posibilita la ficción, en contrapartida, bueno, de una noticia, ¿no? De un texto periodístico. Pero en el trasfondo de eso, sí, y que lo vemos acá plasmado en La Rey, hay una investigación que se hace, o hay mucha investigación, un trabajo de investigación importante, digo, tanto para escribir esta novela puntualmente como para elaborar o para brindar una noticia. Digo, ¿cómo te impacta a vos esa investigación? ¿Cómo la desdoblás? ¿Qué sentido tiene para Reynaldo periodista y después para el Reynaldo escritor, el investigar y prepararse para? Bueno, yo suelo hacer una aclaración con eso, porque es verdad que este libro tiene un laburo de investigación importante, pero yo siempre trato de marcar algo que los escritores saben, sobre todo los escritores que escriben policiales o algún género que está vinculado con la novela negra, que es un género que está muy anclado a la realidad. Yo escribo novelas de este tipo porque soy lector de novelas de este tipo. O sea, a mí me gusta mucho el género negro, el policial, como se lo quiera llamar, fundamentalmente porque cumple dos requisitos. Les digo como lector ahora, ¿no? Tiene que tener una historia bien contada, te tiene que atrapar desde el principio, no le tenés mucha paciencia a un policial, si no te engancha no te atrapa. A mí me gusta mucho ese desafío. ¿Cómo haces para que el lector lo agarres de la solapa en la primera página y lo lleves hasta el final? Y además de tener una buena historia y que esté bien contada, refleja la sociedad. A mí me gusta mucho esa idea de poder leer novelas que también me dan un panorama de qué pasa con la policía, cómo es la sociedad, qué pasa con la justicia, cómo se mueven los empresarios. Te revela muchas cosas. Recuerdo que cuando empecé a leer Henning Mankell, que es un autor, los que lean policiales seguro lo tienen presente, tiene un gran personaje que es Wallander, que es un comisario. Me encontré con una Suecia, él es sueco. Viste que sueco, uno tiene una idea de Suecia que es idílica, yo siempre la tuve, es el estado de bienestar, todo funciona bien, los suecos son geniales, son buenos, no sé. Cuando empecé a leer la novela de Mankell, me encontré con corrupción, empresarios nazis, violencia. Wow, ¿cuál es la Suecia real? Y es la de Mankell la real. O sea, es una sociedad que funciona en muchos aspectos bien, pero tiene ese nivel de oscuridad y de complejidad. Por eso me gusta mucho el género, porque te permite esos dos acercamientos. Hay quien dice que si tenés que conocer un país o te vas de viaje a un país, léete un policial previamente que, si es bueno, te va a dar un acercamiento distinto, ¿no? Porque en general uno no sabe cómo funciona la policía, cómo funciona la justicia. Y eso te lo permite el género. ¿Por qué digo que vos me decís tiene mucha investigación? Es correcto, pero un escritor, si yo no fuera periodista, no tendría que haber trabajado distinto para esta novela. Es decir, si yo me voy a meter a trabajar el tema trata, la Rey, el personaje además es una paraguaya. Yo quería escribir, les cuento brevemente, esta es mi cuarta novela. Cada novela me trato de imponer algún desafío, ¿no? En la anterior, en No pidas nada, quería irme de Buenos Aires a otro territorio, finalmente es Brasil, la novela empieza en Buenos Aires y termina en Brasil. En esta digo, bueno, tengo que poder escribir, y quería escribir en primera persona en la anterior, las dos primeras eran en tercera, mi novela anterior es un periodista y está en primera persona, No pidas nada. Y esta novela, digo, tengo que poder escribir un personaje femenino potente, digo, tengo personajes femeninos en mi novela, pero digo, uno que protagonice, no sé, se me ocurrió eso. Después se me cruzó que era paraguaya y me metí en un lío fenomenal que hizo que tardara 4 años en una novela que quizás la hubiera terminado en mucho menos, pero claro, porque tenía que respetar el habla, el guaraní en Buenos Aires. Me fui metiendo en un lío fantástico, pero que a su vez me llevó a estudiar guaraní, a viajar a Paraguay, o sea, me regaló muchas cosas también como proceso de aprendizaje. Es una chica que le pasa de todo. Yo tenía muy claro que quería que fuera alguien que tuviera una especie de resurrección, que le pasara de todo, pero que después pudiera empezar a cobrarse golpe por golpe. Y bueno, todo el trabajo de investigación por el que me preguntás, yo creo que si yo no fuera periodista lo tendría que haber hecho de la misma manera. Porque este género lo pide. Este género te pide verosimilitud, es el otro elemento que tiene. El lector es muy celoso de eso. Si lee algo y no te cree, te lo puede admitir en otro tipo de género, pero en este género
por más que todo sea invención, como es en este caso, toda esta novela es mi única novela que no tiene ningún anclaje puntual con la realidad, sí con todas las cosas que yo conozco, que el periodismo en eso sí me ayuda. Haber elegido la Villa 31 es porque conozco muy bien la 31 y eso me permite, nada, hacía rato que venía pensando, digo, este escenario es la única villa vertical, ¿no? Que tiene 4 o 5 pisos, es impresionante. Y con todo el proceso de reestructuración del barrio que se viene haciendo hace rato, que por otro lado es bastante virtuoso lo que se ha hecho a mi modo de ver, digo, este escenario es espectacular para un thriller, para un policial, y lo tenía pensado. Bueno, me iban cerrando cosas en la cabeza, quería un personaje femenino, se me cruzó que iba a ser paraguayo, una chica que había trabajado en mi casa, cuando yo me mudé, yo viví un tiempo en San Telmo, después en el Abasto, en la zona del 11, y una chica que trabajaba en la casa de unos pintores amigos míos, venía una vez por semana a mi casa. Y yo charlaba mucho, soy muy charlatán y muy curioso, me pongo a preguntar de dónde venís, dónde sos, qué te pasa, bueno, qué sé yo, dónde es tu mamá, bueno. Y ella me fue contando algunas cosas bastante feas y se ve que me quedó ahí en la cabeza. En aquel momento pensé incluso en una serie de cuentos. Digo, esta chica con todo lo que le pasó tendría derecho a matar a todos sus patrones, el lunes a uno, el martes a otro, el miércoles a jueves, el jueves a mí, el viernes a otro. Se me había ocurrido esa idea. Yo venía de escribir un libro que se llama Pendejos, que son 10 homicidios cometidos por niños, siempre cosas alegres, como se dan cuenta. Y digo, ¿qué pasa si escribo una semana de esta chica que se tara y hace un desastre? Bueno, al final quedó esa idea. Si hay escritores en la sala, cosa que estoy casi seguro, no me la afanen, porque a lo mejor alguna vez... Bueno, y finalmente, no sé, cuando empecé a pensar en un personaje femenino, me vino ese personaje a la cabeza. No es ella, incluso más, no la vi hace 10 años que perdí contacto con ella, pero era paraguaya, me había contado cosas de Paraguay. No sé, es paraguaya, se terminó. Después tuve que apelar a una escritora paraguaya que vive en Buenos Aires, que pregunté, digo, necesito a alguien que cuide el lenguaje. Digo, esta chica tiene que hablar como habla una paraguaya en Buenos Aires, en Argentina, va. Así que bueno, hay mucho laburo con la lengua sobre todo. Y bueno, y me permitió a mí aprender mucho sobre Paraguay, ajustar cuentas con la guerra de la Triple Alianza, entre otras cosas. Y bueno, me extendí mucho, pero todo el proceso de investigación es el que tiene que hacer un escritor para un libro de estos. Cierro con una anécdota. Yo estaba escribiendo mi segunda novela, se llama ¿Cuántos hay que matar?, donde se tira un bolso de un tren y obviamente podía haber escrito esa escena de tirar un bolso con plata sin ir al tren, pero me lo tomé como 6, 7 veces al tren. ¿Por qué? Porque digo, tengo que ver en qué momento alguien se puede parar, bajar una ventanilla y tirar un bolso. Tiene que haber poca gente, tiene que ser a la noche. ¿En qué lugar tira el bolso? Porque si tira el bolso y queda... Bueno, a ver, se puede escribir sin hacer eso, pero si lo haces funciona mejor. Y además vos te vas metiendo también en el universo. Por eso el proceso de investigación es tan útil cuando uno hace un trabajo de ficción también. Y me acuerdo que en una de mis idas desde mi casa de San Telmo a la Estación Constitución me crucé con Claudia Piñeiro. Y le digo, ¿dónde vas? Y le conté. Y ella iba a ver un forense para ver un tajo, si se podía hacer de arriba para abajo. Bueno, y los dos nos reíamos porque nos dábamos cuenta que los dos podemos escribir eso sin necesidad de hacer ese proceso. Pero lo que pasa es que ese proceso es el que te da después una carnadura. Yo podía no haber viajado a Paraguay, pero a mí me dio un montón de cosas ese viaje. Ratificar que mi personaje tenía una construcción posible, que estaba anclado en la realidad y bueno, en definitiva eso. Creo que son trabajos que no me los da el periodismo, aunque sí el periodismo, obviamente... Lo que te da el periodismo, mira, es sentarte a escribir. ¿Por qué? Porque si vivís de eso tenés que escribir. Entonces yo no tengo ese karma que dicen muchos que existe, yo no sé si es así, de la página en blanco. Ese no lo tengo. Me siento y escribo. Después puedo hacerlo bien o mal, tener un día feliz o no, pero es mi trabajo. Bien, una de las últimas de la novela. Hay un objeto que conecta, ¿sí?, gran parte de la novela, incluso a ella, a la Rey, ¿no?, con otro personaje, con un mundo totalmente distinto. Leí por ahí, no sé si es cierto que tuviste o tenés una obsidiana vos en tu casa. Sí, tengo encima también una obsidiana.
Sí, acá tengo una piedra obsidiana. Uy, ¿dónde está? Qué susto. Tengo la muñeca también, acá está. Tengo una obsidiana encima, sí. Es una piedra volcánica, en realidad es un mineral volcánico que tiene mucho que ver con esta novela, ahora les cuento rápido. Yo tenía muchas ganas, entre las aventuras en las que estaba, lo había hecho en No pidas nada, de jugar que en una novela muy dura hubiera algo sobrenatural. En mi novela anterior, No pidas nada, hay, por ejemplo, una cosa chiquitita que es una sesión mediúnica donde aparece un fantasma. Yo digo, me van a matar cuando lean esta. Nadie me dice nada. Porque en el fondo, lo que uno crea en una novela es un mundo. Y si el mundo es factible y es verosímil, bueno, por eso funcionan las novelas con dragones. Vos decís, pero los dragones no existen. Pero en ese mundo creado, si está bien hecho, sí existen. Y digo, ¿por qué no puede funcionar algo así en un policial? Y yo estaba trabajando todo el tema tenía claro mi personaje femenino, que quería tocar el tema trata, que quería tocar el tema narcotráfico. Y en el medio fui a Madrid a presentar mi novela anterior y yo tengo dos amigos allí, muy queridos de hace muchos años, dos amigos españoles. Uno se llama Fidel y otro se llama Américo. Miren qué dos nombres, Fidel y Américo. Fidel es la España divertida, le gusta cantar, salir, beber. Y mi amigo Américo es un intelectual, es un académico, es biólogo. Son el agua y el aceite, ¿no? Trabaja en el Museo de Ciencias Naturales, él tiene la tienda del museo, donde vende libros, otras cosas. Un museo de Ciencias Naturales que dinosaurios, piedras, es decir, fauna. Y bueno, un día lo voy a buscar para ir a tomar algo. Yo paro en la casa de Fidel y salgo mucho con Américo también porque vamos a los museos, bueno. Y lo voy a buscar un día y me dice, te tengo que mostrar algo maravilloso que está acá en el museo y que no le dan bola y es espectacular. ¿Qué será? Subimos a la sala de geología, piedras, hasta que llegamos a una vitrina donde me muestra, mirá esto, hay un espejo negro con marco de madera y me cuenta la historia. Es un espejo azteca, me dice. Este es un objeto, pero no maravilloso, es extraordinario, me dice. Este es un espejo que usaban los sacerdotes aztecas. Es de piedra de obsidiana, es este mineral que se usó mucho, los aztecas lo usaron mucho como arma incluso, porque es filoso, casi como un vidrio duro. Usaron de punta de flecha. Es más, me pasó algo muy bonito, yo le llevé a Américo, conseguí una punta de flecha de obsidiana y le tengo que regalar a Américo, que me regaló casi la historia de esta novela. Pero después les cuento eso. Y bueno, vi el espejo, nos fuimos a tomar algo, me empezó a contar la historia del espejo, cómo había llegado ahí. Le digo, Américo, es maravillosa la historia del espejo negro. Se usó mucho, algunos alquimistas en Europa lo empezaron a usar para tratar de tomar contacto con espíritus, con el más allá. Bueno, yo me quedé loco, le digo, tenés que escribir sobre los espejos negros. Bueno, estuve meses insistiéndole, cuando me volví, cada 2 o 3 meses que hablábamos, le decía, Américo, ¿escribiste sobre el espejo? Mira, Américo no me da bola, Américo es biólogo, no es escritor. Entonces, dice, sí, alguna vez voy a escribir un artículo, me dijo. Bueno, digo, si vos no usás el espejo, yo estaba enloquecido con el espejo. Además empecé a leer sobre espejos, que la historia de los espejos es para que hagamos 3 horas hablando de espejos, ¿no? Primero porque uno ahora lo ve como naturalidad un espejo, pero la gente no tenía en qué reflejarse, fue un proceso muy lento, se reflejaba en el agua, después se reflejó en los metales, o sea, al llegar al espejo y a la imagen del espejo, que de por sí es muy inquietante, pasó mucho tiempo. Pero esto es un espejo negro, que te refleja de una manera muy rara. Les puedo asegurar que pararse delante del espejo ese es un tema. Bueno, Américo me dijo, hacé lo que se te dé la gana. Me dice, ¿qué me importa? Usa el espejo. Bueno, claro, yo estaba en el medio del proceso de mi personaje, Blanca Rosa, que esta chica que llega, que le pasa algo y se convierte en un personaje del narco, que se transforma en la rey. Yo estaba en esa película. ¿Y qué tiene que ver el espejo de Madrid? Digo, son 2 novelas distintas, porque yo tenía claro que yo voy a meter este espejo mágico en algún lado. Y en un momento me acordé que yo había estado en Chiapas en el 95, en el levantamiento zapatista, había ido para Página 12, y en San Bartolomé de las Casas, zona donde hay mucha obsidiana, había comprado piedras, y digo, yo compré una obsidiana, me acuerdo, pues yo me traje piedras, mirá. Y fui a buscar y tenía una cajita con una obsidiana. Y dije, ya está, esta piedra la tiene Blanca Rosa. Blanca Rosa tiene esta piedra.
Y yo lo que tengo que hacer es unir esta piedra con el espejo negro de Madrid. La aventura narrativa de Larrey es esa. La novela empieza en Paraguay, pasa por la 31 y termina en Madrid. Y como yo vengo trabajando mi novela siempre en dos líneas, yo suele decir, Piglia fue el primero que lo dijo, que en toda historia hay una historia A y una B, que lo que hace la importante es la B, en un momento surge, ¿no? En todo buen relato pasa eso, vos estás en un nivel de supervivencia y después aparece el otro. Yo en general trabajo con dos historias A. Yo tengo en todas mis novelas hay dos historias que se van cruzando hasta que confluyen. Si tengo algún lector por acá de alguna otra novela, de un crimen argentino, de alguna otra novela, las dos siempre tienen dos tramas que yo voy tejiendo. Digo, bueno, tengo mi trama con Larrey y armé una trama donde hay un profesor que se llama Salvador, que va todos los jueves a ver el espejo porque él ve cosas en el espejo, y tiene un amigo que es Américo. Y le pedí a Américo permiso para sumarlo a la novela, si me permitía que él fuese personaje de mi novela. Me dijo que sí, por supuesto. Después me tuvo con mucha angustia mucho tiempo. Cuando terminé la novela y se la mandé, que estuvo meses sin contestarme. Yo digo, ¿le gustó, no le gustó? ¿Qué sé yo? Bueno, ahora está entusiasmadísimo y además está sujeto a una maldición terrible. Le van cayendo argentinos diciéndole, ¿vos sos Américo? ¿Qué tal? Mostrame el espejo. No es aluvional todavía, pero bueno, no sé, me imagino que a usted le da curiosidad el espejo. Y me están mandando fotos españoles ahora, como la primera se presentó en España, me mandan fotos adelante del espejo. Así que a lo mejor hacemos famoso al museo. Américo dice, espero no me saquen el espejo del museo, me dice. Claro, porque la verdad que está mal ahí. Está mal, está como si fuera una piedra. No es una piedra, es un objeto de un valor, es un objeto precolombino de un valor ritual extraordinario. Pero bueno, lo cierto es que al pobre Américo le están cayendo para preguntarle, dicen, ¿vos sos Américo? Y así, llévame a ver el espejo. Y tengo que dejar la tienda, me dice, tengo que dejar la tienda y tengo que ir hasta la sala a acompañar a algún argentino, ahora algún español también a ver el espejo. Bueno, en definitiva, no la quiero hacer tan larga. Yo estoy muy contento con la novela porque tiene justamente estas dos cosas. Es un policial muy duro, pero tiene ese cruce sobrenatural porque el espejo genera cosas y estoy muy contento porque además era como enmarcarse en una tradición también de lo latinoamericano, ¿no? Yo suelo decir que, bueno, desde García Márquez para acá, y el discurso de García Márquez cuando recibe el premio Nobel en el 81, creo que fue 82, él dice que en América Latina pasan muchas cosas extrañas todo el tiempo y que nuestra literatura, con contar muchas de las cosas que pasan, ya está, que no hace falta inventar demasiado, porque pasan cosas loquísimas, de hecho las vemos todo el tiempo, ¿no? No sé, alguien que en la represión política decide tirar gente al mar, por ejemplo, ¿no? O decís, che, eso no puede ser real, eso es una invención. Bueno, desde eso a alguien que seguro conocerán, que cura de palabra. Y vos decís, ¿qué pasa? Bueno, cosas extrañas, más allá de que crean o no crean, ¿no? Pasan cosas muy singulares. Y de alguna manera, eso enmarca esta novela en esa tradición de lo latinoamericano que a mí me interesaba mucho. Y por otro lado, yo ahora estuve en España presentando el libro, pero participé también de un festival en Barcelona, que es muy importante, de novela negra de todo el mundo. Y yo les trataba de explicar que, claro, casi toda la novela policial en el mundo, la novela negra, tiene detectives. Tiene o un comisario o un detective buscando la verdad. Nosotros no. La novela latinoamericana, porque es muy difícil hacer verosímil a un policía buscando la verdad. La verdad que causa gracia, pero fíjense, nuestras novelas no tienen eso. Por las dictaduras, por la corrupción, que no es algo tan común en Europa, y acá sí. Entonces, en general, nuestro policial no tiene detectives. Nuestras novelas negras, nuestros thrillers, de hecho, este no lo tiene. Mis 4 novelas no tienen policía buscando la verdad. Tienen o un periodista, o alguien de un juzgado, o las víctimas. Y no siempre terminan bien, además, que es lo que suele ocurrir en el policial europeo
o en el policial norteamericano, o en el de enigma inglés que hemos leído quizás Sherlock Holmes, Agatha Christie. Es como que siempre termina, vos decís, bueno, se resolvió. En nuestras novelas no. A veces el crimen no paga, todo sale mal, pero eso lejos de ser, y eso yo lo debatí ahí, lejos de ser un demérito, yo creo que la hace muy enriquecedora. Estamos generando unas novelas negras, que hasta me cuesta decirle policiales, pero unas novelas negras que están reflejando esto que le pasa a la sociedad, donde de pronto, en general, la justicia no funciona bien, la policía no hace lo que tiene que hacer, en general está del lado de los malos, no de los buenos, en general los que buscan la verdad son gente común, y eso es interesantísimo, y bueno, y eso va conformando un tipo de estructura de novela negra en la que yo creo que Larrey calza bien. Después los lectores dirán si está bien escrita, mal, si se entretienen o no. Pero bueno, un poco eso es la síntesis apretada de esta historia que, insisto, tiene 2 puntos, lo que pasa en Paraguay, en Argentina, y en Madrid, y me di ese gusto grande también de poder meter este objeto tan extraño que es la obsidiana, que se sigue. Yo empecé a aprender un montón de cosas de la obsidiana porque el otro día me escribió Gisela Busaniche, mi compañera en Telefe, que estaba en México con la familia y subió alguien al colectivo y estaba vendiendo obsidiana. Y me lo filmó, cómo hacía, de por qué era importante. Y me trajo una pulserita, también la tengo, una pulsera obsidiana. Yo que tengo una fe muy flaca, pero que, por las dudas. Bien, muy bien. Recién hablabas de la actualidad, ¿no? Y a veces, en algunas ocasiones, la literatura también nos viene a ayudar, ¿no? O ampliar el panorama que nosotros ya tenemos, o aportarnos otra visión, otra mirada. ¿Por qué hoy, hablando ya puntualmente del periodismo, digamos, lo tenemos que tener, o deberíamos tenerlo como bandera? Digo, ¿qué nos aporta hoy en esta actualidad que estamos viviendo, que es un poco dura, un poco difícil, bastante cruel? Digo, ¿por qué es importante, digamos, digo, que no sé si aferrarnos, digo, pero bueno, permitirnos pensar la realidad o mirar la realidad a través del periodismo? Sí, vos sabés que me quedé pensando qué le aporta la literatura al periodismo, y es muchísimo, ¿no? Porque hay un tema de cómo contar. Yo creo que hay un desafío muy grande, sobre todo con tantos cambios, ¿no? en el periodismo. Y otra cosa interesante, porque yo digo, a veces me siento una especie de rara avis, digo, con todo lo que pasa, yo me estoy con la literatura, escribiendo, y la mayoría de los buenos escritores argentinos son periodistas, ¿no? Borges ha hecho periodismo, en el otro extremo Rodolfo Walsh, Roberto Arlt, Cortázar decía que la literatura argentina era una moneda de 2 caras, una luminosa, Borges, una oscura, Roberto Arlt. Pero Tomás Eloy Martínez, no sé, Osvaldo Soriano, casi todos, porque hay que vivir de algo. Yo siempre digo, pobre, hasta los que no querían hacer periodismo terminan haciendo periodismo porque es donde podés conseguir que te paguen un salario. Pero a su vez, bueno, ni hablar García Márquez, ¿no? De hecho, García Márquez crea, ¿no?, la Fundación Nuevo Periodismo. ¿Por qué? Porque dice, utilicemos los recursos de la literatura, los recursos narrativos, no la invención, no la ficción, sino para contar lo que pasa. Y yo creo que estamos en un momento donde es muy importante cómo contar, ¿no? Es un momento muy desafiante en ese aspecto, sobre todo por cómo se ha amplificado la cantidad de espacios donde se emite, por un lado, y porque después está muy contaminado de noticias falsas, de una cantidad de elementos distorsivos que, bueno, obligan a contar bien. Perdón, no era tu pregunta central, pero yo me quedé pensando en eso de cuánto aporte. Y para mí es fundamental. Yo suelo decirle, iba a decir a los chicos que están empezando el periodismo, digo, no dejen de leer literatura, no dejen de tener ese contacto con, incluso poesía. Usar bien las metáforas es clave, ¿no?, para hacer algo narrativamente interesante. Si uno va y cuenta, no sé, Bahía Blanca, por ejemplo, entonces vos vas y podés decir, sí, hubo tantos litros de agua, tanta gente está evacuada,
esto es un drama terrible, hay, no sé, 11 muertos. Pero si vos contás, arrancás una crónica en lugar de con los números, diciendo, María se levantó esa mañana y cuando puso los pies en el piso el agua le llegaba a la rodilla. Corrió hasta la pieza donde estaba su bebé y el agua mojaba el colchón. No sé, cambia la cosa, ¿eh? Vamos, nos metemos con María en la casa y después me contás que hay 11 personas fallecidas, cuánta agua. Hay algo que es muy importante y que tiene que ver en el fondo con el nivel de empatía que tenés. Yo digo, también es otra cosa que sugiero a los periodistas, nunca perder la empatía con las personas. Vos estás narrando, pero no tenés que perder de vista lo que está pasando, ¿no? Porque además eso te permite contar bien. Vuelvo a la idea de contar bien. Si vos entendés que una persona se quedó sin casa, y bueno, lo podés transmitir ese dolor, que es importante, porque a la hora de narrar tenés que narrar con ese ejercicio. Bueno, son cosas que se me van viniendo ahora a la cabeza, pero en cuanto al periodismo, y bueno, qué sé yo, estamos en una fenomenal crisis. Cuando yo digo esto siempre me dicen, pero siempre está en crisis el periodismo, ¿por qué lo decís ahora? En realidad porque ahora se da una multiplicidad de crisis. Yo le llamo que hay una multiplicidad de crisis. Por el cambio tecnológico que venimos viviendo hace 10 años, 12 años, que para mí el parteaguas es la aparición del teléfono inteligente, porque eso abre a un montón de cosas, la aparición de las redes sociales, todo el cambio tecnológico es muy, muy desafiante, la crisis del papel, pero después tenés un montón de variables más. La aparición de empresarios de medios que tienen medios no porque les interesan los medios, sino porque son garantía para hacer otros negocios. La información como mercancía no es algo nuevo, es algo que viene de hace tiempo, pero nunca antes tuvo este nivel de virulencia, si se quiere. Tener la precarización laboral, otro tema que se ha profundizado en los últimos años. Es muy raro no encontrar periodistas que no laburen en 3 o 4 lados, los que tienen suerte, por encima los que tienen suerte, porque no alcanza un solo trabajo para redondear un salario, acá que estamos en un ámbito vinculado a la CGT, ¿no? A la Central Obrera o a las centrales obreras, o sé que lo apoyan. A mí a veces me cuesta, no sé, se me ocurre algo para hacer en la radio mañana y me da no sé qué llamar a mis productores porque sé que están todos trabajando en otro lado. Entonces, a veces me contengo porque digo, le voy a pedir a un productor que produzca tal cosa si está en otro lado en este momento. Está laburando en la tele o está siendo productor de otro programa de radio. Y eso hace a la calidad periodística. La calidad periodística, bueno, ustedes como consumidores, me imagino, yo también soy un consumidor de información, uno ve ese deterioro, ¿no? Cómo va desapareciendo, la investigación periodística va desapareciendo, entre otras cosas. No se chequea nada. Lo que ha pasado con esta suerte de contaminación de tantos medios donde nadie va a la calle, nadie habla con nadie, de pronto pasan cosas rarísimas. Murió tal, y en los 5 minutos ve todas las pantallas, murió tal, murió, y a lo mejor no murió. Y a nadie se le ocurre llamar por teléfono ni a un familiar. Como eso hay cantidad de ejemplos. O aparece una noticia que es falsa, pero ni siquiera por algo deliberado. Alguien levantó, hay un caso que cuenta Natalia Sheinbaum de un travesticidio que se reproduce en todos lados y después resulta que no había nada, que alguien le dijo a alguien y nadie fue a chequear. Bueno, empieza a haber un deterioro, se escribe periodismo político sin hablar con nadie. Vos decís, pará, ¿cómo es construir? No sé. Aparece el condicional y después hay una crisis, la más profunda de todas, que es con la verdad de los hechos. La verdad empezó a dejar de ser importante. Y es raro decirlo, porque nosotros laburamos con la verdad de los hechos. Cuando digo la verdad no me refiero, que acá sé que hay mucha gente vinculada también a la filosofía, no en términos filosóficos. La verdad de los hechos, ¿qué es? Si yo tiro al suelo esta lapicera, se cayó al suelo. El hecho es que cayó al suelo la Vic, cayó al suelo. Ahora, ese es el hecho. Después, los de atrás no lo vieron, entonces capaz dicen, che, ¿qué pasó? ¿Siete Cases se molestó con Florencia y tiró la lapicera? O alguien de atrás que no me quiere mucho dice, mirá qué maleducado, tiró la lapicera porque le cayó mal una pregunta que le hicieron.
O, bueno, ¿quién va a contar mejor la historia? Primero los que estén más cerca y lo vieron, y después los que se preocupen por hacer bien el trabajo. Che, Florencia, ¿qué pasó? Se cayó, 7K, ¿qué hiciste con la lapicera? ¿Se te cayó? ¿La tiraste y por qué? Bueno, los que hagan ese acercamiento, más allá que tengan un sesgo ideológico, van a contar el hecho, que el único objetivo es el hecho, los demás son miradas subjetivas, de la mejor manera. Pero esto que es como el ABC del laburo periodístico, empezó a alterarse. Si no me cae bien 7K, cuento una cosa, si me cae bien, cuento otra. Eso no pasaba, eso es un fenómeno más reciente. De hecho, yo lo suelo ejemplificar de esta manera, una movilización grande a Plaza de Mayo, o acá se llama de Mayo también? La San Martín es acá es la San Martín. Una movilización a Plaza San Martín, resulta que un medio la puede tratar de una manera u otra, según si me cae bien lo que reclaman o no. A ver, lo que no podés obviar es la movilización, ¿no? O sea, no sé, 200.000 personas en Plaza de Mayo, no importa que estén pidiendo, es tapa de todos los diarios. Sin embargo, empezó a no ser así. Entonces va la tapa si está de acuerdo a mis intereses o no. Empezaron a pasar esas cosas. Y creo que eso es otra cosa que provoca un desafío muy grande, porque empezó a profundizarse esta lógica que va de la mano de la atomización de medios, de lo que yo llamo el periodismo para la hinchada. Es decir, empiezo a informar para mi público nada más. Y no lo desafío. Entonces, a lo mejor, y en los medios electrónicos eso es más visible todavía, ¿no? Esta idea de que yo no puedo hacer nada que moleste a la gente que me está viendo. Todo lo contrario, tengo que ratificar lo que ya piensa. Y empezaron a aparecer los periodistas con micrófonos, casi en modo stand-up, donde le van diciendo a lo mejor, sí, y el tipo dijo chorro, dictadura, no sé, y le iba subiendo por un medio puntito de rating, porque por otro lado son públicos muy pequeños, porque cada uno se va quedando con un pedacito muy pequeño, no es que estamos hablando de que hay alguien que tiene esa masividad, la masividad implica cierta flexibilidad. Lo que pasa es que al haber tantos medios, por eso digo que la atomización de medios también alteró nuestro laburo. Bueno, insisto, estamos en un momento para mí muy desafiante. ¿Por qué? Porque todo lo que sea noticia falsa, alteración de la verdad de los hechos, habla de una degradación del trabajo periodístico, y eso implica que, bueno, que cada vez los productos sean menos verosímiles, y además que la noticia falsa o la noticia manipulada en general es plataforma del discurso de odio. Están muy vinculados, muy vinculados. Y bueno, estamos en un momento muy raro, qué sé yo, no sé. Ustedes vieron yo lo tomo mucho como ejemplo, voy a agarrar la lapicera. Sí, que estoy con una virome porque no encuentro mi pluma. Hoy me pasaron muchas cosas, yo soy muy distraído. Yo uso pluma y no la encontré recién cuando metí la mano en el bolso, así que me tiene muy alterado. Pero bueno, por la duda tengo esta que no falla. En el debate norteamericano, no sé si lo vieron, el de Kamala Harris con Trump, hubo un momento extraordinario donde Trump dice lo de Springfield, donde él dice que hay inmigrantes que comen mascotas, que están comiendo las mascotas. El periodista le hace un chequeo en el momento, le dice, eso no es así. Y Trump dice, sí, es así, porque yo lo vi en televisión. Y lo vi en la televisión. Y el periodista le insiste, no, yo hablé con el alcalde de Springfield. No hay ninguna denuncia que hable de lo que usted está diciendo. Que a mí me pareció maravilloso. Digo, mira qué clase de buen periodismo, ¿no? El periodista seguramente sabía que Trump podía ir con ese tema, que se lo estaban agitando, y antes de sentarse a entrevistarlo, llamó al alcalde y preguntó y se informó. La diferencia entre un periodista bien informado y que repregunta o que dice, momento, eso no es así. Curiosamente, yo el otro día digo, mirá qué impresionante, porque es el presidente mintiendo, el candidato a presidente mintiendo, esto es un escándalo. Al otro día sí se lo apuntaban los diarios norteamericanos, pero del comando de campaña de Trump, ¿qué dijeron? Fue una celada, una emboscada, de hecho no participó más en ningún debate, dijo que lo habían, bueno,
Y yo lo que veía es que la gente que quería votar a Trump, le quería a Trump. Los migrantes se comen, los perros. Y era falso. Entonces estás en una disyuntiva muy particular. ¿Por qué? Porque hay un sector del público que está predispuesto a ratificar su prejuicio, independientemente si algo es cierto o no. Por eso yo insisto mucho con esta idea. Digo, che, la verdad dejó de ser importante. Antes era importante. Bueno, no, era impensable. Por eso nos decíamos, mirá, lo dice el diario, lo dice Clarín, lo dice La Nación, lo dice... Confiabas, o lo dice tu periódico local. Es decir, no te pasaba por la cabeza de que un comunicador podía acomodar la verdad de los hechos. Por eso yo trato de separar. Una cosa es la mirada subjetiva, la opinión. A mí no me preocupa los periodistas, si son militantes, no militantes. Me importa, a mí me importa que no me... Además, confío en la gente sabe que a dónde está parado cada quien cuando consume información. El tema es que no se tergiversen los hechos. Y eso creo que es algo que tenemos que laburar muchísimo y tomar riesgos y desafiar a la audiencia. Y si no le gusta el que te está escuchando, lo lamento, pero ese es creo que el gran compromiso que creo tienen los periodistas, los comunicadores, incluso los políticos también. Tratar de escaparse de esta lógica donde comunico solamente lo que me conviene, porque eso es propaganda, no es periodismo. Sí, en torno a eso también sabemos que desde algunos partidos políticos o incluso algunos políticos en primera persona fomentan estos discursos de odio de los que hablabas. Sí, en general, bueno, a ver, hay algo mucho más complejo, ¿no? Y está muy estudiado, que es el sesgo negativo, ¿no? Funciona más, no sé, si Florencia me pega una cachetada, mañana sale en Clarín, no sé. ¿Se imaginan? Alguno va a levantar el video, el pedacito, por qué le pegó. Bueno, ahora si esta charla termina amablemente, como va a terminar, bueno, quedan que pasamos un buen momento o no, alguno se fue con alguna idea, otro discutió otra, pero no tiene. Pero imagínense la amplificación que tendría un fragmento donde, porque lo negativo es lo que funciona. Hay un especialista que se llama Johan Hari, que él dice sobre el sesgo negativo, que incluso es fácilmente comprobable. No sé, dos chicas van a... ¿Qué boliche hay acá? De las chicas, para gente joven, ¿dónde van? Al templo. Bueno, dos chicas van al templo la misma noche. Las dos después vienen a la casa y hacen dos historias para TikTok, por ejemplo. Una dice, la pasé genial, me divertí, me trataron bien, bailé, qué lindo es este lugar, voy a volver. La otra dice, me maltrataron, me tocaron la cola, me empujaron, me pegaron, no me dejaron entrar. ¿Cuál es la historia que se viraliza? La negativa. Esto es siempre así. Entonces, fíjense qué tremenda tentación para alguien que quiere difusión. Por eso los gritos, por eso los insultos, porque lo que se viraliza, lo que tiene amplificación, es en general el discurso negativo. Entonces es un brete enorme, porque vos le decís, che, pará, a mí me pasa cuando escucho a algún tipo que no insulta, nunca insultar, y lo veo en la red, ¿qué le pasa? Claro, le deben haber dicho, levantá el tono, puteá, no sé. Yo tengo esa discusión en Telefe, yo hago una columna en Telefe, a veces me dicen, hacé trazo grueso. Ya no tengo filtro, digo cualquier cosa, ¿no? No, le digo, trazo grueso hagan ustedes 1:35, los 3 minutos míos, hago trazo fino. Trazo grueso me refiero a hacer blanco-negro. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, es más transmitible. Y bueno, hay como una lógica que va impregnando todo. Por eso es muy desafiante lo que está pasando. Y yo suelo decir, hay distintos momentos, ¿no? Hay responsabilidad para este momento de los periodistas, sin duda. De los dueños de los medios, sin duda, ¿no? Volver a apostar al periodismo de calidad, volver a entender que la investigación periodística bien hecha no es un mal negocio, ¿no? Porque ¿qué se entiende? ¿Por qué va desapareciendo la investigación periodística? ¿Por qué? Porque es cara, tenés que invertir a lo mejor 2 semanas en un tipo que esté investigando algo, es cara, te genera problemas con los anunciantes, te genera problemas con el gobierno, entonces ¿para qué investigar? No haga nada, sigamos así. Bueno, ha casi desaparecido de los medios. Responsabilidad del periodista, responsabilidad de los medios y responsabilidad también de nosotros como consumidores de información, ¿no? También hacer ese esfuerzo. Yo digo, también hagamos el esfuerzo de romper esa lógica de que solo consumo
lo que me cae bien, ¿no? También animarse a, bueno, a escuchar cosas que, qué sé yo, que no me gustan tanto. A mí me pasa mucho cuando entrevisto a alguien en radio que según quien sea te putea. Hay gente que dice, ¿por qué sacás a este tipo? Porque lo quiero escuchar, qué sé yo. Después en todo caso veré si yo hago bien o mal una entrevista. Y además, aquí hay una responsabilidad de periodista, porque está bien que muchos políticos solo hablan con las personas que no los van a incomodar, pues se empezó a dar eso. Como hay muchos medios, y después está el tema de redes sociales, hay gente que emite comunicado por redes sociales, listo, adiós al periodismo. Que eso explica por qué, por ejemplo, en este caso, en este momento Milei, como casi todos los presidentes de ese perfil, putean a todo el periodismo. Fíjense que no es muy transversal. No es que se enojan con uno, pues no es que le pegan a los periodistas que lo critican o a los de izquierda, a los de derecha. Caen todos, cae Fernández Díaz, Fontevecchia, María O'Donnell, es como muy transversal. ¿Por qué? Porque en el fondo la idea es deslegitimar la tarea periodística. El chequeo de información, la tarea periodística. Si yo digo son todos ensobrados, son todos mentirosos. Cuidado, hay gente que recibió guita por izquierda. Yo siempre digo en broma, qué bueno sería que los periodistas mostremos las declaraciones juradas. Los que están en tele, por ejemplo, nada más. Nos llevaríamos una sorpresa increíble, increíble. Sobre todo Milei. Pero no quiero hacer una cosa, digo, esta cosa de criticar en general tiene ese objetivo, porque además ahora no te hace tanta falta dar una entrevista. No es tan necesario dar una conferencia de prensa. De hecho, hay políticos que no hablan nunca. Bueno, como ven, es un escenario tremendamente desafiante. Yo asumo la parte que me toca, pero trato de impulsar también a todos, y del lado cuando me pongo como consumidor de información, también a tratar de estar atento a eso. Y después porque está el teléfono, además. Estamos en un momento donde el 60-70% de la información que circula en el mundo es emitida por 5 empresas. Son todas multinacionales norteamericanas. Si quieren se las nombro una por una, pero hay que saberlo eso. No estoy haciendo un alegato antiimperialista de la década del 70. Estoy diciendo saberlo, nada más. Entonces vos te pasan cosas muy singulares. Veníamos en el auto para acá y charlando un poco de eso, yo les digo, miren, les abro mi celular, las primeras 3 noticias yo se las puedo decir. Lo abro ahora y les digo cuáles. Los teléfonos nos conocen, el algoritmo nos conoce más que nuestra pareja, que nuestra mamá, que nuestro hijo, nos conoce más. A mí me tira 3 noticias que sabe que alguna entro. Me da todo mi foco de interés. Me da una de política, me da una de literatura seguramente, o una de central de mi equipo de fútbol. Cuando lo abrí me decía los 3 cambios de Haaland. Uy, yo no quiero abrir porque sé que son Sarasa. Ya sé, no juega Campás, qué sé yo. Pero el tipo sabe que en alguna de las 3, el último libro de no sé qué, o algo de política. Pero ¿cuál es el objetivo? Que me quede en el teléfono. Que me quede en el teléfono, porque fundamentalmente lo que tiene que ver con el teléfono inteligente es que nos venden cosas. Entonces, mientras más tiempo estamos ahí, más chance de vendernos cosas. Yo no digo no usemos el teléfono, yo uso el teléfono, pero saber eso, que además está captando todo el tiempo nuestra atención. Entonces, bueno, saber en qué momento lo abro, entender esto de que nunca me va a desafiar, nunca me va a traer nada que me enoje, nunca me va a decir Central juega mal, nunca me va a decir una noticia que me mande con literatura que a mí no me guste. En general va buscando lo de política que cree que me puede interesar. Bueno, saberlo. Digo, hay cosas que me parece que son muy importantes para tener en cuenta porque además convivimos con eso. Y creo también que hay que hacer un enorme esfuerzo por atenuar eso también, ¿no? El mismo Johann Hari dice que el ser humano tenía un superpoder, que era poder prestar atención, focalizar la atención. Y que a partir él dice que es antes de la aparición del teléfono inteligente, pero se profundiza con el teléfono inteligente porque tiene todo. Entonces, como tiene todo, es difícil. Nos vamos a acostar con el teléfono, levantamos el teléfono, vamos al baño con el teléfono. Bueno, pero vuelvo a esto. Un teléfono donde circula información emitida por 5 empresas nada más. Saber eso. Y donde el sesgo negativo
es importante. Entonces estamos en X, donde sabemos todos que de Elon Musk y sabemos que la conversación se orienta hacia un lado, pero es muy difícil salirse. Y los chicos lo consumen desde muy chiquitos. Bueno, me parece a mí que tenemos la obligación ética de saberlo, replantearlo, pensarlo. Él dice, el mejor carpintero, ¿quién es? El que presta atención. El tipo que se puede sentar sobre el banquito que está construyendo 1 hora y media pensando en hacer el mejor banquito. ¿Quién es el mejor cirujano? El tipo que está concentrado en que tiene que hacer una operación. En todos los rubros es así. Pero nos hemos comido de que el multitasking está bueno, que podemos estar charlando y mirando el teléfono, que podemos estar laburando. A mí me pasa en la radio. Yo ahora le digo a mis productores, le digo, me ve que traten de sacármela, porque estoy mirando los WhatsApp, estoy mirando todos los portales abiertos y estoy haciendo una entrevista en el medio. No puede ser bueno, no hay justificativo. Yo siempre me encuentro uno y digo, no, porque yo estoy haciendo una nota y María O'Donnell me pasa una pregunta y antes Rosín me mandaba siempre alguna cosa inteligente, pero pará, flaco, entrevistá. Por eso uno escucha muchas entrevistas, no sé si les pasa. Yo me doy cuenta a veces que no están atendiendo, porque a veces dicen, viene una repregunta cantada y vos decís, pará, ¿cómo se le pasó? Le acaba de decir, es porque no lo está escuchando. O está pensando, hay un problema también de vanidad y de locura, ¿no? O está pensando en su próxima pregunta, no en lo que el tipo le dijo y a dónde se puede derivar. No le vengo a dar ninguna palabra de tranquilidad, en definitiva, creo que, sino de compromiso. Creo que hay que también saber que se está librando una batalla que tiene que ver justamente con la verdad de los hechos. Y nosotros tenemos una parte importante ahí. No solo le podemos imputar esto a los políticos, a los medios o a los periodistas. También nosotros como consumidores de información tenemos una responsabilidad grande. Rey, ¿te parece que le demos lugar a alguna pregunta? Sí, claro. ¿A alguien le gustaría hacer alguna pregunta? Yo tenía... Sí. Hola, soy de Firmat y pensábamos y veníamos charlando con unos colegas periodistas cuando veníamos a charlar y pensábamos en el trabajo de la calle, lo que fue también para nosotros, que somos un poco más grandes, haber tenido el cara a cara con el protagonista en la calle, no solamente el teléfono y no solamente el consumo del medio y de la información para después analizarla o generar otra información. El haber tenido la posibilidad del cara a cara, del contacto personal, de ver cómo eran esas personas, también después el analizar me parece que es diferente, que ahora quizás es más difícil también. Sí, no sé, me parece que para la formación de un periodista haber hecho, yo hice móvil también y a mí me vino muy bien, sobre todo para escuchar al que está haciendo ese mismo laburo una vez que uno está dentro. Pero miren, se ha perdido mucho eso. La radio, yo estoy en Radio con Vos, recién, ahora está cumpliendo 10 años, recién este año tiene móvil, no tenía directamente, no tenía periodista en la calle. También tiene que ver con este achique que hubo, ¿no? El achique bajar costos, y de pronto a alguien se le ocurre, che, ¿para qué querés tener a alguien? Y está buenísimo tener a alguien en la calle. Pasa algo y va. Nosotros en algún momento lo suplíamos mandando a alguien de los que estaban en el estudio, bueno, anda a la calle. Y yo creo que para la formación de un periodista es clave tener, saber que uno está en la calle, que tiene que contar, que tiene que narrar, que tiene que ser empático para contar. Sí, lo comparto eso. Hay un momento ahora de muchos streaming, de muchos espacios diferentes donde, qué sé yo, hay algunas cosas que están bien, otras cosas que a mí me parecen pasatistas y no está mal que sean pasatistas, pero hay como una idea de alejamiento de los hechos. A mí me parece que cuando pasa algo uno tiene que estar ahí, que es parte de del laburo básico, del contacto con lo que sea, ¿no? Con un hecho puede ser político, social, sí, y después contarlo bien. Yo insisto mucho, estoy en un momento donde digo, se puede laburar bien, no hay excusas. Entiendo todo, entiendo la falta de guita, entiendo la presión de los anunciantes, de los empresarios, pero bueno, a los periodistas, ¿qué les pido? Como a ustedes les pido lectura crítica y escucha crítica, a los periodistas les pido, muchachos, también. Tratemos de hacer bien el trabajo, decir que no ante cosas que sean inaceptables dentro de las posibilidades de cada uno. Bueno, si un mobilero dice que no a algo, lo echan, pero un tipo que puede decir que no y dice que sí, a mí me molesta mucho. Flaco, si vos tenés 20 años de periodismo,
A mí me llegan a decir, hace algo que es inaceptable y digo, y puedo decir que no, porque creo que tengo laburo, no sé, creo. Por lo menos no, en estos últimos 20 años no me he quedado sin laburo y me ha tocado irme varias veces. Pero digo, cada uno con su nivel de responsabilidad, ¿no? Y a los dueños de los medios también les pido, muchachos, son parte de un sistema democrático, no pueden en un medio de comunicación anteponer sus intereses todo el tiempo económicos a la información. Pues a mí me preocupa mucho el proceso de cuando de pronto una empresa de servicios tiene un medio. Porque después cuando hace una nota contra el ministro de Energía, ponele, vos no sabés si es porque quiere ganar una licitación o porque el ministro... Bueno, lo mismo con la política. Obvio que la única independencia que uno le puede pedir a los medios y a los periodistas es que sean independientes del poder político. Yo estoy de acuerdo con eso, porque son empresas. Ahora, si vos sos una empresa y tenés un medio, bueno, tenés cierta responsabilidad. Y bueno, lo que ha pasado ahora en Estados Unidos es muy interesante, cuando Jeff Bezos, que tiene el Washington Post, decidió cambiar la política y amoldarla, no ser tan crítico a Trump, ¿no? Bueno, esas decisiones son muy importantes y por lo menos que se den públicamente, ¿no? Esa es mi idea. Los que me siguen un poco saben que yo con el tema de los medios y la justicia son casi mis dos obsesiones, porque creo que para un sistema democrático sano, una justicia de mayor calidad y un sistema de medios que tenga variedad, que haya gente opinando lo que se le dé la realísima gana, pero que no esté tan contaminado los contenidos por las líneas empresariales, y bueno, es una cosa importante, ¿no? No sé si te contesté o me fui al diablo. Sí. ¿Sí? Yo quiero hacer una pregunta, pero del lado de la literatura. Ah, genial, a mí me gusta más hablar de literatura, pero vine medio compungido, porque capaz que vienen a escuchar el periodismo. No sabía si hacerlo o no, pero sí. me tiraste el bichito de la intriga. Ese espejo de obsidiana, ¿cómo llega ahí a España? Porque eso tiene que haber sido claro, de Latinoamérica. Sí, de México, es un espejo azteca. Lo usaban, y bueno, es parte del saqueo. Tu amigo tiene sí, un Américo. Tiene una historia de ese... Sí, el espejo fue donado, creo que en el año 22 o 23, fue donado, se creía que era inca en un principio, cuando estuvo exhibido al principio se exhibió como un espejo inca, que era un error porque no hay obsidiana, está en Centroamérica, hay obsidiana. Bueno, yo estuve rastreando después porque me puse a investigar sobre los espejos, hay 16 espejos negros, pero el más grande es este. Hay uno que se usó mucho, yo uso un personaje acá en la novela que es maravilloso, que es John Dee, porque acá en la parte donde narro la historia de Salvador, que es el profesor que es amigo de Américo, que está obsesionado con el espejo, y Américo lo banca, pero no cree que pasen las cosas que dice Salvador, que es un académico, pero que está obsesionado porque le pasan cosas con el espejo. Y en su investigación se topa con un personaje que se llama John Dee, que existió. A veces gente me pregunta, che, ese John Dee que metiste ahí, es un John Dee que existió, que era un personaje alucinante, fue asesor de la reina Isabel, fue el que inventó la palabra imperialismo, era un genio, matemático, científico, pero a su vez tenía un espejo negro, chiquito, que yo lo fui a ver ahora. Yo cuando fui a presentar la novela a España, pasé por Londres solamente para ver el espejo de John Dee, porque en el Museo Británico están las cosas de John Dee, y él lo usaba él viajó por las cortes europeas haciéndole usar el espejo a los reyes, y el espejo él lo usaba para conectarse con espíritus. No, la historia es increíble. El espejo es pequeñito, que yo le digo a Américo, al lado del espejo que tienen ustedes, es un espejo casi ¿y esos espejos de cosmética? Chiquitos, es un espejo negro chiquitito. El del Museo de Ciencias Naturales de Madrid es un espejo grande, este tamaño. Después sí que te lo muestro, me mandó una foto un lector el otro día. Y el personaje ese lo utilizó, aparentemente lo recibió ese espejo del rey Felipe II, que se lo regaló a este personaje John Dee, y él en un momento lo empezó. Claro, lo que pasa es que ser culto, ser científico, en esa época no estaba en contradicción en buscar la piedra filosofal. En 1600 los tipos creían que se podía convertir el metal en oro, y a su vez eran matemáticos, eran tipos. Este tipo era increíble su cabeza,
pero también así usaba el espejo, las dos cosas. John Dee se llama. Se consiguen libros y todos. Es un personaje fascinante. Está en varias novelas, está en varias películas. En las películas del rey, de la reina Isabel, en la de... No, en The Crown no. Hay una película muy buena, ya me va a venir, donde aparece el personaje. Yo le doy un pedacito. ¿Cómo se escribe el Dee para un... Dee, 2E, D-E-E. Bueno, lee La Rey y vas a tener... Claro. Esa la voy a leer. Sí, ahí vas a tener mucha data de John Dee, porque yo lo utilizo mucho porque, claro, porque la línea de lo que pasa en Europa es Salvador buscando qué pasa con él, está convencido. De hecho, las dos líneas se unen porque tanto a la Rey, tanto a Blanca Rosa como a Salvador, les pasa lo mismo con la obsidiana. Y ese es el juego, ¿no? En dos caminos distintos que no les quiero contar para no espolear. No, por eso, porque no soy Tenenbaum, que se la pasa una calamidad, ¿viste? Ernesto empieza a contar algo y te cuenta al final, al instante. No sabía hasta dónde llegaba el espejo negro en tu novela. No, es muy importante, es muy importante. Es más, en un momento le iba a poner obsidiana, y menos mal porque después encontré un libro que se llama Obsidiana, porque me gustaba la palabra, digo, voy a aparecer un nombre de mujer, me gustaba. Pero después apareció La Rey, que tiene una explicación muy sencilla. Todos me preguntan, mi editora me dice, cuando decidimos La Rey, me dice, mira, lo único que va a tener que explicar en casi todas las notas, porque a mí me dicen Rey. Soy Reinaldo, pero no sé, por suerte me dicen Rey, que es más cortito. Y no es que estoy en un proceso de transición, sino me acordé, yo como muchos escritores y creo que periodistas también, yo anoto cosas, guardo recortes, es una vieja costumbre. Después me enteré, ahora que estoy haciendo una maestría de escritura creativa que se llama acopio, que los escritores hacen acopio de material, que después ven si utilizan o no. Bueno, yo lo hacía naturalmente. Y ¿se acuerdan? Mirá, hoy lo condenaron. Hoy salió una condena nueva contra el rey de la efedrina. ¿Se acuerdan Mario Segovia? Que lo detuvieron creo que en Funes, que era el que importaba efedrina. Está detenido en Ezeiza. Y hoy le dieron otra condena de asociación ilícita. Tenía una condena a 12 años, ahora le agregaron una creo que a 13 o a 17. Cuando yo leí El rey de la efedrina me encantó. Digo, esto es para un personaje, qué bueno. Yo me guardé el rey, a alguien le voy a meter el rey. Alguna en mis novelas va a aparecer un rey de algo. Pues me parecía loco alguien de Lampa que le dijeran el rey. Y cuando apareció lo de Blanca Rosa, ella es pareja de un narco y despectivamente le dicen la Rey, despectivamente. Después ella va llenando ese apodo despectivo. Pero bueno, me gustó la Rey. Claro, estaba la duda con el nombre, pero después me parecía tan potente la Rey que digo, chao, es la Rey y bueno, y habrá que explicar todo el tiempo que no tiene nada que ver conmigo. Pero bueno, no sé si te contesté. ¿Sí? ¿Hay algo de real en la parte de la disputa entre los paraguayos y los peruanos y argentinos, la matanza ahí en el bar, esa cosa que más, bueno, sí, estamos adelantando para sí, no le cuentes a gracias por la lectura. Sí, el enfrentamiento, sobre todo en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires hay un enfrentamiento del narcomenudeo paraguayos versus peruanos, con mucha participación de argentinos, obviamente, pero hay como una... A mí, cuando yo me enteré de eso, me venía muy bien para que la Rey se insertara fácil, ¿no? De hecho, ¿por qué es vertical la 31? Porque la mayoría de los tipos que llegaron eran paraguayos y casi todos eran buenos albañiles. Los mismos tipos que construyeron Puerto Madero, construyeron... De hecho, vos entras a la 31 y parecen que se caen algunas veces. Nunca hubo un derrumbe. Porque son maestros albañiles, maestros de obra, todo. Por eso es tan vertical. Es rara, una villa con 5 pisos, 4 pisos. Es porque la mayoría eran paraguayos. Lo que pasa es que un sector, obviamente mucha gente de trabajo, como en todos los barrios populares tenés gente de trabajo y tenés metido el narcocrimen en casi todos lados. Y me enteré de esa disputa y obviamente la potencié. Por eso digo, ese es el procedimiento hacia la literatura. Sí, está el enfrentamiento. Yo acá le agregué todo esta mística de peruanos versus paraguayos con argentinos. Me permitía meter algo de Sendero Luminoso, que tenía ganas que me contaron que sí, que había algunos personajes que habían venido de lo que fue la guerrilla esa tan delirante que tuvo el Perú. Bueno, ya le daba otro margen, ¿no? Me permitía generar ahí una especie de campo de batalla
entre paraguayos y peruanos. Que no sé cómo les cayó. La gente que me ayudó en el barrio, porque yo fui mucho al barrio, estaba conforme. Pero bueno, nunca sabés qué susceptibilidades tocas. Y eso es lo que tiene el thriller también, ¿no? Que vos decís, che, pero pará, es ficción. Y después pero a la gente le cae como si fuera... Yo tengo muchas anécdotas con Un crimen argentino, que es el asesinato, es una novela que yo escribí en el 2002, que después hizo la peli, que está muy buena. Sí, la verdad que yo me quedé muy tranquilo cuando la vi, cuando me mostraron la primera versión tenía un miedo. Pues nunca sabés cuando te llevan un libro al cine qué puede pasar. Yo iba rezando, digo, que no sea tan mala, que no sea mala, que no sea mala. Bueno, es muy buena la peli. Se llama Un crimen argentino, se llama igual que el libro, igual que mi primera novela, pero está realmente bien. Estuvo en los cines y hace 2 o 3 años que está en plataforma, ya no sé en cuál, creo que está en HBO, me parece. Bueno, no, Netflix no está, me parece, en HBO me parece. Bueno, no, hay que fijarse. Ahora me hiciste dudar, me parece que HBO Max. Bueno, no, pero ese está basado en un crimen real que ocurrió en Rosario en los 80 y yo escribí una novela. Y había gente que había participado de la investigación, me decía, ¿cómo sabías que el juez tal andaba con un arma? No sé, le puse porque me gustaba que los 2 secretarios, uno fuera duro y otro... Bueno, porque empieza a pasar que la ficción... Bueno, Borges decía que la ficción no necesariamente contradecía la realidad, muchas veces la restaña. Claro, yo para esa primera novela, al principio pensé que iba a ser una investigación periodística y hice 43 entrevistas y me leí todo el expediente. Claro, después hice una novela, pero cargado de un montón de data de la realidad. Y quizás la construcción que yo hice estaba más cerca de lo que pasó que la del propio expediente. Eso también suele ocurrir. De paso termino con algo, una anécdota. No, termino yo, pero puedo seguir escuchando preguntas hasta que ustedes me digan. O tuyas también, ¿no? Yo empecé a escribir narrativa, y acá hay una explicación. Yo escribo poesía desde muy chico, escribí cuentos, y en un momento conocí, cuando fui a cubrir un motín en Coronda, al personaje, al asesino de este caso, que es el caso Zaguán en la realidad. Yo no le puse ese nombre para evitar problemas. Y bueno, cubrí el motín, conocí a este tipo, me pareció un personaje muy brillante. Me acuerdo que le hice charlé con él en el medio de un motín. Caronda era un caos y este tipo sentado con una chalina blanca fumando, sabía todo lo que pasaba, esto porque hay tantos presos en proceso, abogado, brillante. Me citó a Foucault, Cortázar. Este tipo, ¿cómo está preso? Yo me vine a la redacción del diario, escribí la nota y dije, che, este tipo no... Me dijo que era inocente, que era una barbaridad lo que se había hecho con él. Me puse a leer sobre el caso como loco. Digo, este tipo lo condenaron mal. No lo condenaron mal nada, pero era un gran seductor, un tipo muy brillante. Bueno, en ese tiempo yo participé de un taller de Tomás Eloy Martínez, que era justamente de la Fundación de García Márquez, ¿no? Que tratando de usar técnica narrativa para contar hechos reales. Entonces en ese taller, eran 4 días, había que escribir un artículo, y bueno, yo tenía esta historia, no la había escrito nunca, digo, voy a escribir el caso de este, con un vuelo más narrativo. Cuando él no hace la devolución final, que cada uno, había 6 extranjeros y 6 argentinos, leemos ese último texto, él me dice, mire, antes de hacer mi devolución, pues hacía comentarios periodísticos, ¿no? Me dice, usted ahí tiene una novela, me dice. Yo digo, bueno, es una buena historia. Me dice, no dije que la puede escribir. Terrible, me fulminó. Ahí hay una novela, no que usted la puede escribir, me dijo él. Bueno, salí de ese taller, loco, digo, ¿cómo me dijo Tomás Eloy Martínez que tengo una novela, tengo que escribir una novela? Bueno, estuve unos meses haciendo entrevistas y no avanzaba ni para adelante ni para atrás. Logré, en el interín yo me vine a Buenos Aires a trabajar y trabajé con la última pareja de Tomás. Le dije, che, necesito verlo a Tomás porque no estoy... Bueno, me concertó un encuentro con Tomás y me acuerdo, fuimos a la Biela. Y yo le contaba, le digo, mirá, hice 43 entrevistas, laburé un montón, y no. Y me miraba, cuando terminé de hablar me dice, te dije una novela, no una investigación periodística. Sentate y escribí una novela. Y lo que era cuesta arriba se me hizo cuesta abajo. Digo, ya no miro más nada, no leo más nada, escribo. Bueno,
por eso siempre estoy tan agradecido a Tomás, no solo porque es un referente periodístico, sino porque a mí me empujó a la literatura, a la narrativa. Yo ya hacía literatura, pero la narrativa de ficción, que bueno, que es algo ahora que me divierte mucho hacer, me gusta mucho hacer, y me alegra que haya alguna gente a la que le guste leerlo. Sí, yo quería preguntarte, Rey, tu mirada, si tienes una mirada respecto a este presente. Hablamos de periodismo, hablamos de literatura, hablamos de palabras, y vivimos un tiempo donde la palabra, como ese recurso básico para encontrarnos, descubrirnos, soñar, parece que se va achicando, que se va recortando. Lo ves, y cómo lo ves, y qué ves no solo hoy, sino en esa cotidianidad donde lo visual tiene mucha más fuerza que la palabra. ¿Cómo ves lo que se viene? Es difícil la pregunta y muy piola. Con cierta preocupación. A ver, hay todo un achicamiento de expresivo, ¿no? Que uno lo ve, pasamos de la carta al email, del email al WhatsApp, del WhatsApp al emoji, ¿no? Hay todo como un achicamiento de la palabra, es como que se va arrinconando. Esa sería la visión pesimista, no hay salida y aparece lo visual. Yo creo que hay otras maneras nada más, hay que encontrarle la vuelta para volver a que la palabra valga, ¿no? Que la palabra tenga otra vez ese espacio, porque el mundo nos da una visión de que estamos todos hiperconectados, hiperinformados, y en el fondo no. La abundancia, la sobreabundancia de información es desinformación. ¿No? Uno no se acuerda de nada. Si vos te pones a mirar 4 canales y después en el fondo decís, ¿qué me quedó de todo esto? O no diferenciás qué es lo importante. ¿Qué es lo importante? Yo creo que hay un laburo ahí colectivo para hacer, colectivo. Sobre todo porque además en el medio de todo esto aparecen los discursos de violencia, los discursos de la palabra usada para agredir. Bueno, está pasando con los chicos también, ¿no? A mí me parece que hay que recrear instancias de diálogo. A mí me parece que hay un momento, ¿qué es lo que me pasa a mí en lo personal, no? Escuchar. A mí me preguntan, ahora que estoy haciendo esta maestría, muchas veces me viene el docente cuando me mira por primera vez me dice, ¿qué haces acá? Y yo le digo, vengo a escuchar. Hacé que no me arrepienta, porque 3 horas presencial. Claro, pero digo, es como que perdimos ese ejercicio de escuchar. Y yo lo veo en los medios, lo veo en la política se ve muy claramente, ¿no? En los debates, no se están escuchando. Estamos pensando más en emitir que en escuchar. Yo creo que hay ahí un trabajo para hacer, que podemos defender la palabra si la escuchamos, fundamentalmente. Estamos más preocupados por eso, ¿no? Por la emisión, que por ver qué me dice el otro, qué puentes puedo jugar con el otro. Parece muy naif lo que digo, ¿no? Pero tiene que ver con eso, me parece. Estoy tratando de elaborar en base a tu pregunta. Yo creo que hay que hacer como un proceso de reconstrucción de la palabra. Hay que volver a darle valor, ¿no? Volver a darle sentido, volver a darle valor. Yo estoy pensando bastante en eso, ¿no? Hace unos días tuve un debate con un intelectual muy liberal, muy de este tiempo, y me decía, vos lo que pasa es que estás hablando con superioridad moral, me dijo. Y digo, uy, la pucha, capaz que tiene razón, me estoy ubicando en un lugar para... Y después dije, sí, si yo creo que todo el mundo tiene que comer, que todo el mundo tiene trabajo digno, que todo el mundo tiene que tener acceso a una vivienda, tiene acceso a educación, y vos no, y sí, hay una superioridad moral. Por eso digo, hay que repensar todo. Es que no hay que apurarse, hay que repensar, hay que ver cómo se hacen las propuestas. Yo sigo creyendo, no sé, en aquella dicotomía para meter un poco de poesía, ¿no? de Tejada Gómez, ¿no? La verdadera grieta es la que se establece entre quienes creen que, no sé, ¿cómo decía Tejada? Existen 2 maneras de concebir el mundo. Una, salvarse solo, arrojar ciegamente a los demás de la balsa. Y la otra, un destino de salvarse con todos, arriesgar la vida hasta el último náufrago. Esa es la grieta. Y bueno, y me parece que todo lo que podemos decir o todo lo que podemos hacer, toda la acción que podemos generar, para mí tiene que estar en esa perspectiva, ¿no? Por eso estos espacios, esto es una revalorización de la palabra. El espacio que ustedes crean, cuando me invitaron, digo, bueno, está bueno.
pararse a escuchar, a pensar, más allá que a mí me interesa que compren la Rey. Y siempre digo, pará, yo no quiero hablar de periodismo, no, pero ahora yo voy a dar un seminario, digo, la pucha, estoy diciendo esto, lo tengo que acompañar. Por primera vez voy a volver a dar clase, voy a volver a... Digo, che, tengo que implicarme también en la formación, tengo que pensar... Bueno, cada uno sabrá en qué espacio tiene que volver a revalorizar la palabra. Creo que ese retroceso, este jueguito tonto que hice hasta el emoji, tiene que ver con una especie de achique que estamos haciendo, ¿no? Como que nos vamos achicando. Bueno, creo que otra vez hay que volver a abrir esos espacios. Y en principio el primer ejercicio es escuchar, incluso cosas que no nos gustan, ¿no? Y pensar en eso, ¿no? No sé, creo que es por ahí. ¿Alguien más? Yo te vi en Rosario allá presentando Crimen Argentino en la feria ahí. Ahí me acordaba que Grandinetti hizo la escena final de la película. ¿Te gustó esa parte de ahí? Sí, me encantó lo que hizo Darío. Me encantó. ¿Sabés que tengo una anécdota buenísima? Cuando salió la novela, ya por el 2002, un día yo venía de Buenos Aires en colectivo, lo hice 200 millones de veces el viaje Buenos Aires-Rosario, porque mi familia estaba en Rosario, ¿no? Y yo viajaba los viernes y volvía los domingos. Y un día me subo y encuentro una mujer leyendo la novela. ¿Te imaginas? Para mí, me conocía mucha gente, el libro, aunque se vendió bastante bien, no sé por qué esas primeras ediciones. Y le digo, señora, ¿sabe que esa cosa pavota? Dice, yo escribí ese libro, le digo yo. Ah, me dice, me saludó, empezamos a charlar un rato. ¿Y sabés quién era? La mamá de Grandinetti. 20 años después, él hace el personaje central de la novela. Alucinante. Bueno, él es rosarino, cuando él había leído el libro, conocía la historia, y además el productor, esta película la hizo Pampa Film, que es una productora argentina, y asociado con Warner Bros. Pero el de Pampa Film, uno de los socios de Rosarino, por eso también, Buscarini. Bueno, esta introducción lleva a la pregunta que va para el lado del periodismo. O sea, de la literatura mutó al lenguaje audiovisual, tuvo éxito, ¿sí? Sí. ¿Correcto? Y del lenguaje radial, creo que fue Pergolini con Bortel que colocó cámaras en las radios. Sí, el primero. Bueno, entonces transformó, digamos, la esencia, porque sí, pensaba la radio verse en pantallas, y ya se tenía que armar como una especie de show para lo que uno no veía, solo escuchaba. Ahora vos lo podías ver y era más atractivo ver una persona hablando, y se perdió ahí también el poder de la palabra, o se usa más ver a la persona, es más importante ver a la persona que el periodismo. Mira, hay cosas que son inevitables. Yo te voy a contar ese momento con Mario, fue en 2013, él me llamó por teléfono, yo no lo conocía. No, le había hecho una entrevista una vez, me acuerdo. Le había hecho una entrevista, que a él no le había gustado nada la entrevista. Pero era una entrevista que yo hice para el diario Crítica, que hice 4 nada más, geniales. La propuesta era 4 días con el entrevistado. Y me acuerdo que hice a Hugo Moyano, 4 días junto a Moyano, en las reuniones, porque la consigna era que me tenían que dar acceso a todo. Que yo iba con ellos, salía a la mañana a la casa y a la noche lo dejaba. ¿Se imaginan lo que sale de ahí, no? Fue espectacular. Hice Moyano, hice Franchella, porque era el que me dejaba, era difícil, porque, bueno, de hecho hice 4 y no me quisieron dejar más. Y ninguno se quedó contento con la nota, porque claro, estás un día con una persona, se olvida que está al lado y empieza a mostrar cosas que, bueno, pero esa era la idea. Y Mario se había enojado también porque, bueno, no me acuerdo, porque le conté algunas cosas que vi y que escuché y que además era parte de nuestro acuerdo. Digo, mirá que yo voy a usar todo. Bueno, al margen, me llamó para laburar. Y cuando fui, me dijo que era la primera mañana y yo no quería levantarme temprano de ninguna manera. Y le dije que no, le digo, mirá, vengo porque sos vos, porque me encanta que me llames vos, qué sé yo, pero no. Me dice, bueno, déjame que te cuento el proyecto y después si querés me decís que no. Y ahí me contó todo el proyecto de Vorterix y me convenció, pero por varias cosas. Primero me contó lo de las cámaras, yo le dije, mirá, lo de las cámaras. Me dice, mira, ¿qué tenés en la mano? Me dijo. Yo estaba con el teléfono, 2013, ¿no? Y le digo, teléfono. No, me dice, tenés una pantalla. Y la gente tiene pantallas en la mano. Y andá a comprar una radio. Salí después de acá y conseguí una radio, a ver si podés. Me dice, la gente tiene pantallas. La radio casi ha pasado a mejor vida.
¿no le doy imagen a alguien que tiene una pantalla en la mano? Primer dato. Y después me dijo otra cosa que me terminó de convencer. Me dice, vos no tenés que decidir sobre un trabajo. Tenés que decidir si le vas a hablar a tus padres o le vas a hablar a tus hijos. ¿A quién le querés hablar? Si le querés hablar a tus hijos, es acá. Bueno, lo hice 5 años y después fundí biela porque me levantaba a las 4 de la mañana. Pero digo, a ver, ¿qué te quiero decir con esto para responderte? Que es inevitable. Yo lo que entendí, de hecho, él en otro momento de la charla me dice, mirá, está lloviendo, salí con el paraguas o mojate, pero ya está, la gente tiene las pantallas, la lluvia, ya está lloviendo, vos elegí. Entonces, lo que pasa es que eso sí es verdad, lo mismo que está pasando ahora con el streaming. A mí me vinieron hace 6, 7 meses a Radio Con Vos, me dijeron, miren, vamos a cambiar el estudio, no va más la mesa redonda, va una B porque las cámaras toman mejor, hay que cambiar la luz que es horrible, la que tenemos. Ahora, ¿qué haces? Porque paralelamente eso le está dando a la radio en este momento una amplificación de 14.000, 15.000 personas viendo en ese momento, y después algunas notas se reproducen 50.000 veces. Entonces vos decís, che, ¿lo usás o no lo usás? Es una disyuntiva, porque vos podrías... Yo me acuerdo cuando empecé, me escribía Lalo Mir, que yo no lo conocía mucho y no había laburado con él, ahora después laburé con él, pero me escribía y me decía, si te case, te estoy escuchando, dejá de hacer referencias a la imagen. Claro, porque él venía en el auto de San Pedro, no sé qué, y le gustaba el programa, y claro, y yo le decía a mis compañeros, basta de decir, está en pantalla tal cosa, porque en aquel momento era muy revolucionario lo de Vorterix. Nosotros teníamos croma verde del arranque, 2013, que habla de que Mario siempre está adelantado y en general le va mal por eso. Él siempre como que arranca 3, 4 años adelante del resto y en general después choca. También choca por los socios que va eligiendo, ¿no? Eso es otra cosa. Pero bueno, no, es un tipo, un visionario. Pero digo... Habla muy bien del socio de Vorterix. ¿Quién? Habla muy bien del socio de Vorterix, que estuvo tantos años. Ahora no sé con quién está. Pero pasó de todo. Tuvo de Frankenstein, Drácula en general. Bueno, sé que están grabando, pero la verdad que la mayoría de los dueños de los medios, ¿no? Pero también es una realidad. A mí me parece que es importante entender que uno no tiene que pelearse con eso, sino ver qué hace con eso. Porque, a ver, a mí me gustaría que los dueños de los medios fueran León Gieco, Estela Carlotto, mi tía Pepa, no sé, que tuviera un medio ustedes, qué sé yo. Pero no es así. Lo tiene Telefónica, Clarín, no sé, son lo que hay. Entonces, bueno, yo tengo que ver cómo laburo en ese esquema. Cómo puedo hacer bien mi trabajo de una manera ética, responsable, pero en ese medio. Y con lo que se abre con las pantallas me parece que pasa lo mismo, no me puedo pelear con eso. Tengo que ver qué producto genero que tenga la misma calidad que tenía la vieja radio. A mí me parece que igual que la radio tiene un maridaje con las nuevas tecnologías muy amable, menos brusco que el que tiene la tele, por ejemplo, ¿no? Que está compitiendo, entonces el streaming la pone en tensión, bajan la calidad de los productos. La radio, dentro de todo, vos seguís haciendo radio. Yo me olvido que estoy, de hecho, a veces me retan, me dicen, te está tocando la cabeza, te metés abajo a poner el enchufe. Le digo, y sí, qué sé yo. La verdad que no voy a cambiar eso. Yo no pienso que estoy emitiendo imagen, pero está claro que la gente está muy ligada a la pantalla, con lo bueno y con lo malo que eso tiene, ¿no? Insisto, uno usaba, de hecho, volvemos al multitasking, ¿no? Ahora tenés que ver. Además, antes vos escuchabas la radio de fondo, ¿no? Y estaba bueno, te acompañaba. Bueno, mucha gente la usa así igual, ¿no? También es cierto. Por más que esté la imagen, está escuchándola. Pero es uno de los desafíos, está bien lo que decís vos. La verdad que el cambio es ahí, ¿eh? El corte lo hace, en Argentina, lo hace Mario. Y todo lo que se viene, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial, miren cuántos desafíos tenemos. Donde de pronto hay noticias, hay varias web periodísticas que ya tienen redactores digitales. Las noticias las escribe la inteligencia artificial. Locuta, podés hacer una cortina, empieza a haber nuevos desafíos. Ahora, no te puedes enojar con la lluvia, hay que ver qué hacemos con eso. ¿Qué hacemos para que eso sea algo que sea parte del renacimiento de la humanidad? ¿No? ¿Qué sé yo? Ahora, lo que pasa es que en términos comunicacionales es un tema. Es un tema, porque se puede mentir, porque se puede... ¿Se acuerdan cuando salió el Papa y con la imagen del Papa con sobre todo blanco y zapatillas?
que todos dijimos, bueno, obviamente que es una... Pero el otro día me decía alguien de la facultad de la UBA, del Laboratorio de Inteligencia Artificial, sí, pero dentro de 50 años alguien que ve esa foto... O sea, miren lo que puede pasar. Estamos hablando de una cosa pavota que vimos todos. ¿Se puede cambiar el pasado? Empieza a haber dilemas. ¿Y saben qué más me dijo? Mira, hasta ahora uno tenía que ver de toda la información que recibía qué era falso. Ahora tenés que ver de todo lo que recibís qué es verdadero. Mirá el esfuerzo que te piden. Es de mucha complejidad lo que pasa. Pero bueno, yo sigo apostando a esto, a la lectura crítica. Por eso insisto tanto donde puedo. Tenemos todos una responsabilidad. No nos enojemos solamente con los emisores, que a lo mejor pretenden manipular. Bueno, hay que estar muy alertas, tener lectura crítica, porque empieza a haber un cúmulo de información muy, muy delicada que se puede... A ver, te agarran y te hacen decir cualquier cosa. De hecho, lo estamos viendo. Ustedes ven las memes ahora, cómo ha cambiado. Aparece cualquier personaje político diciendo cualquier cosa. Te filman un rato y te hacen decir cualquier cosa. Ahora, también tiene cosas muy positivas. No sé, esta charla la pones y sale en inglés, en chino, ponele si querés. O sea, otra vez estamos en la disyuntiva del martillo, ¿no? Construimos una casa o le rompemos la cabeza a alguien con el martillo. El tema es cómo se usa, qué regular. Yo creo que hay que regular. Yo estoy convencido que hay que regular sobre un montón de cosas. Incluso han aparecido, yo ahora me leí un libro que se llama La Generación Ansiosa, que es un bestseller en Estados Unidos, que es el primer libro que empieza a tener ya un periodo de 10 años con estudios de salud mental en chicos. Y la afectación es demoledora. Los efectos negativos son malísimos. Depresión, suicidios, ludopatía, bueno, ni hablar. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Seguimos diciendo no pasa nada? ¿Todo el mundo puede usar teléfono de los 3 años? Bueno, no sé. O lo que pasa con los intentos de regulación sobre las empresas de Elon Musk, que empieza a haber regulación. Australia, Brasil. La pulseada en Brasil entre X y la Corte Suprema fue fascinante. Que la Corte Suprema de Brasil logró pedirles y exigirle cosas para que cumplan. Bueno, a ver... Por eso dije, no vengo a tranquilizarlos, porque las preocupaciones que ustedes tienen yo también las tengo. Sí vengo, en todo caso, a empujarlos a estar atentos, en definitiva, a la atención otra vez, ¿no? A estar atentos, es casi un compromiso ético. Estar atentos, escuchar, reír y pensar, como digo yo, porque me parece que no hay otro camino. Y ver cómo usamos estas herramientas para cosas nobles y no para cosas malas. O sea, estamos otra vez ante la disyuntiva del martillo con gente muy poderosa del otro lado, ¿no? Por eso lo que dice Harry, cada vez que yo logro, por ejemplo, yo me juramenté, me saqué todas las notificaciones del teléfono, digo, yo quiero escribir a la tarde, como a veces agarraba el teléfono y lo miraba igual, sin que me llamara, porque uno ha adquirido esos vicios, digo, chau, cuando yo escribo en una habitación, el teléfono se queda en otra. Y el otro día leí que él decía algo interesantísimo. Dice, vos lograste un pequeño avance y hay 10.000 ingenieros en Silicon Valley viendo cómo hacen para que vos vuelvas a agarrar el teléfono. Es muy desigual la batalla, pero bueno, hay que darla. Una preguntita. Cuando hablas del achicamiento del lenguaje, ¿no? esa decadencia y la convergencia de discursos, ¿cómo viene la venta de libros desde tu primero al último? Mira, curiosamente el libro se sigue vendiendo bastante bien, no el libro mío en general. Incluso se venden muchos libros para chicos, que uno tiene, los chicos no leen, y yo cada vez que digo esto me salta un editor o un librero y me dice, pará un poquito, porque acá los que más compran libros son los chicos y las mujeres. De hecho, hay presentaciones de libros para niños con muchísimos pibes, sí. Que hace unos años atrás eso no existía. Totalmente. Y y las sagas. De pronto aparecen sagas de 3 libros, de 5 libros, de 8 libros. Y decís, che, se leen 8. Y sí, sí hay tiradas más chicas. Eso también es un dato. A ver, por un lado, la tecnología hace que de pronto un libro se pueda traducir rápido. Apareció el ebook, que es más barato, mucha gente lee en pantalla. Se te puede traducir a cualquier lado en el mismo instante que sale un libro en un país, pero el libro objeto se vende menos, las tiradas son menores.
Eso sí es cierto. Las tiradas son menores. Hay muchas que son mejor calidad, ha mejorado la calidad de las ediciones, pero son menores las tiradas, eso es cierto. En Argentina y en todos lados. Pero no hay un gran retroceso del libro, que está bueno, ¿no? A mí me tranquiliza, porque en un momento se decía, a ver, el libro es un objeto perfecto, ¿no? Yo digo, está en mi categoría de objeto perfecto, la rueda. Digo, los objetos que no pasan los siglos y no tienen gran cambio. El libro, desde que se inventó la imprenta, es papel impreso. Sigue siendo lo mismo que hace 500 años. La rueda, sí, caucho, lo que diga, pero es una vez que el hombre inventó, no sé, la lapicera o el lápiz, no cambia mucho, no muta mucho. Yo les llamo a esos objetos perfectos. Y los objetos perfectos atraviesan la humanidad. Yo creo que el libro tiene vida infinita. Lo que sí puede llegar a cambiar los formatos. Bueno, yo he grabado audiolibros. Entonces, no, vení, ¿podés grabar vos tu novela? Grabarla. Son 30 horas de grabación. Y sí, y hay gente que escucha los libros. Y acá no es tan común, pero en Europa es muy popular, por ejemplo. Y yo ahora me empecé a acostumbrar. Por ejemplo, tenía que leer el Facundo otra vez para la maestría que estoy haciendo y me lo escuché. También lo leía, pero digo, bueno, en la noche me escuchaba un capítulo, qué sé yo, o en tránsito cuando voy a algún lado, me es más fácil, tengo mala vista, tengo un problema de vista, digo, me escucho un cuento, a la noche me escucho un cuento. Antes de dormir, me cuesta mucho leer ahora con la luz artificial y bueno, y escucho. O sea, hay otras, ¿no? Hay otras variantes. No soy pesimista, pero sí es verdad que se publica un poco menos. También hay, como pasó con los medios, hay cantidad de editoriales. Eso es otra cosa interesantísima. De hecho, si a mí viene alguien y me dice, che, me conviene, qué lindo publicar en Alfaguara, Penguin, Random House, una de las más grandes del mundo. Y yo le digo, sí, pero pensátelo, porque si tenés un nombre, la editorial te banca mucho, pero si sos Juan Pérez, quizás una editorial pequeña sale, te defiende el libro, lo pelea, lo mantiene en las librerías, no es una editorial que edita 40 títulos por mes, que le manda al librero 40 títulos nuevos y el tipo dice, uy, este no se vendió mucho, y a lo mejor el tipo tiene el talento de Cortázar, pero es Juan Pérez y no vendió mucho, entonces lo pone para abajo y en el segundo mes lo devolvió y dame los 40 nuevos. Entonces digo, capaz que te editó una editorial pequeña y ese tipo de pronto, o esa autora, que además hay muchas mujeres por suerte escribiendo, que ayer tuve una discusión sobre eso con Sosa Villada, sí, pero ella viste que decía, la mujer escribe mejor que el hombre, y yo no, la mujer lee mejor que el hombre. Después hay escritoras buenísimas y hay escritores buenísimos, no es una cuestión de género, pero sí lee mejor y lee más, ¿no? Eso está recontra comprobado, por eso incluso empezó a haber premios solo para escritoras mujeres, una rareza. Porque la editorial prefiere escritoras mujeres, porque la mujer además lee mucho mujer en general. Y es un fenómeno que se está dando, ¿no? En la actualidad. No sé, ¿te contesté? Sí. Bien. ¿Estamos bien o cortamos? No sé, ustedes me dicen. ¿Hacemos alguna más o cortamos? Yo igual me quedo, si alguien quiere que le firme el libro, si alguien quiere charlar un ratito, si alguien quiere darme un abrazo también, estaría bien. Me pasó en Jujuy en la Feria del Libro que una chica hizo una cola, que llega y me dice, no tengo plata para comprar el libro, pero hice la cola para darte un abrazo, me dijo. No, pero de ese día le digo, mira qué bueno, así que si alguno me quiere un abrazo, que está buenísimo, bienvenido. Primero te vamos a dar un fuerte aplauso, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Flor.